¿Qué es un verdadero avivamiento? What is a true revival? Ahora, si yo preguntara Now, if I made this question en este momento in this moment a cada uno de los que están aquí, to everyone that is here today, si yo les preguntara qué es un avivamiento, if I asked you what is a revival, estoy seguro I am sure que todos tendrían una opinión diferente. that everyone would have a different opinion. Tal vez algunos de ustedes Maybe some of you me dirían, might say, un avivamiento para mí a revival for me es un evento especial. is a special event. Hay muchos creyentes en este tiempo There's a lot of believers in today's time que creen que el avivamiento that believe that a revival es tener un evento en la iglesia, is to have an event in church, es invitar a un predicador is to invite a preacher y convocar a todos and gather everyone y tener un evento. and have an event. Para muchos, avivamiento es simplemente un evento en la iglesia. For many, a revival is simply an event at church. Tal vez otros dirían, Maybe others might say, bueno, para mí avivamiento for me, a revival, es un concierto de música cristiana. it's a Christian concert. No sé por qué en este tiempo I don't know why in today's time existe esa idea this idea exists que el avivamiento that the revival, es solo una noche de emoción it's only a night of emotion con música intensa with intense music que nos hace sentir bien. that makes us feel good. Para muchos cristianos eso es avivamiento. For many Christians, that's a revival. Ahora voy a ir un poquito más profundo. I'm going to go more in depth. Para otros, For others, tal vez es un toque del Espíritu Santo. maybe it's a touch of the Holy Spirit. Hay muchos creyentes que piensan así, There's many believers that think like that. que avivamiento para ellos That a revival for them es venir a la iglesia, is to come to church, escuchar la palabra is to hear the word, y al final ser ministrados por el pastor o por el hombre de Dios and at the end be ministered by the man or woman of God y recibir un toque del Espíritu Santo. and receive a touch of the Holy Spirit. Tal vez temblar, Maybe shaking, tal vez caer al piso. maybe falling to the ground. Y para ellos eso es un avivamiento. And for them, that's a revival. Ahora, yo le he preguntado esta pregunta a muchos pastores I asked this question to many pastors, y les he dicho, ¿qué es un avivamiento para ustedes? and I've asked them, what's a revival for you? Y en la mentalidad de liderazgo, And the leadership mentality, avivamiento es cuando una iglesia está en crecimiento. revival is when a church is growing. Cuando una iglesia está creciendo, When a church is growing, la mayoría de pastores o líderes en este tiempo, the majority of leaders or pastors in today's time, a eso le llaman avivamiento. they call that a revival. Ahora, todas estas cosas Now, all of these things que le acabo de mencionar that I've just mentioned, pueden ser parte de un avivamiento, they can be part of a revival, mas no es un avivamiento en sí. but it's not an actual revival. Alguien vino en esta mañana. Is someone here this morning? Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Todas estas cosas All of these things que le acabo de mencionar that I've just mentioned, pueden ser parte de un avivamiento, they can be part of a revival, mas no es un avivamiento en sí. but it's not an actual revival. Ahora, si todo lo que mencioné And everything I just mentioned no es avivamiento, is not a revival, creo que la pregunta lógica I sería, think the logical question would be, ¿qué es un verdadero avivamiento? what is a true revival? Ahora, para explicar Now, to explain this, qué es un verdadero avivamiento, what is a true revival, tenemos que ver y estudiar we must see and study los diferentes avivamientos the different type of revivals que la iglesia ha experimentado that the church has experimented a través de los años. throughout the years. Ahora, quiero empezar hablando I want to start by saying del primer avivamiento que la iglesia experimentó. of the first revival that the church experimented. Ese avivamiento fue en el año 33 That revival was in the year 33. y fue el avivamiento que conocemos como el avivamiento del Pentecostés. And it's a revival known as a revival of Pentecost. Si usted ha leído su Biblia, If you read the Bible, se encuentra en Hechos capítulo it's 2. found in Acts chapter 2. Pero todo comenzó But everything started con 120 personas with 120 people que obedecieron las instrucciones de Jesús that obeyed the instructions of Jesus, y se fueron a meter al aposento alto and they went to the upper room, y estuvieron ahí 10 días. and they were there for 10 days. Estuvieron orando. They were praying. Y la Biblia dice And the Bible says que de repente that all of a sudden, se escuchó un estruendo en el a cielo, sound came from heaven. como de un viento recio que soplaba. It's like a mighty wind that was rushing. Y aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de And ellos. tongues of fire appeared upon everyone. Yo no sé si alguien vino en esta I don't know mañana. if someone's here this morning.
Para mí, hermano, For me, church, ese fue el primer avivamiento que la iglesia that experimentó. was the first revival that the church Quiero experimented. decirte algo, la iglesia empezó en un I avivamiento. want to tell you the church started in a Fue revival. una explosión del Espíritu It was Santo an explosion of the Holy que Spirit sacudió a toda Jerusalén. that shook all of Jerusalem. Escúcheme bien, Listen carefully. en un solo día, In one day, el miedo que estaba sobre los the discípulos fear that was upon the disciples, se convirtió en denuedo it became in boldness. y se levantaron a predicar la palabra del And they Señor. rose to preach the gospel of the Y lo Lord. más tremendo And the most tremendous thing es que is miles y miles y miles de almas se that thousands convirtieron and para thousands of Cristo. souls converted to Christ. Yo no sé si alguien vino en esta I mañana, don't know if someone came this pero yo morning, necesito que usted se active en esta but I mañana. need you to get activated this morning. Ese fue el primer avivamiento That was the first revival. y ese es el ejemplo a seguir. And that's the example to follow. Alguien está aquí, Is someone here? pero quiero hablar de otros avivamientos, But I want to share other revivals. porque en ocasiones pensamos que el avivamiento de Hechos In occasions, we think that the revival in Acts es el único avivamiento que la iglesia ha is the experimentado only revival that the church experimented. y no ha sido así. And it's not like that. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, When you study the history of the church, ha habido muchos avivamientos. there's been many revivals. En sí no tendría el tiempo para entrar en cada uno de I ellos, wouldn't have enough time to speak about all of them. pero quiero mencionar algunos. But I want to share a few. Para mí son los más poderosos, importantes. For me, they're the most important and powerful ones. Pero número dos, But number two, está lo que llamamos el primer gran despertar. it's there what's calling the first great awakening. Fue un avivamiento en 1741. It was a revival in 1741. Y yo estaba estudiando acerca de esto. And I studied about this. Se dice que todo comenzó con un hombre It said that everything started with a man llamado Jonathan Edwards. called Jonathan Edwards. Ahora, él, hermano, Now, church, esto es clave, this is key. no era un predicador famoso, He wasn't a famous preacher ni era un predicador muy elocuente. or an eloquent preacher. No era un predicador que gritaba mucho. He wasn't a preacher that screamed a lot. De hecho, In fact, él solamente se subía he would go up y él leía sus notas and he would read the notes con una voz muy calmada. with a calm voice. Pero aquel hombre But that man, empezó a predicar he began to preach un mensaje a message que se llamaba that was called pecadores en manos de un Dios airado. Sinners in the Hands of an Angry God. No, ustedes no vinieron en esta You did mañana. not come this morning. Pecadores en manos de un Dios airado. Sinners in the hands of an angry Ahora, God. su prédica Now, the preaching era tan fuerte, was so strong, pero tan respaldada por el Espíritu but Santo, backed up by the Holy Spirit, que se dice that it is said que cuando aquel hombre estaba that predicando, while that man was preaching, la gente se agarraba de las columnas de la the iglesia people would grab the pillars of the church y se agarraba de las sillas, and they would grab by the chairs porque vino un temor santo sobre ellos. because a holy fear came upon Que them. ellos creían que la tierra se iba a abrir y se iban a ir vivos al And infierno. they thought that the ground was going to open and they would go Cuando straight to aquel hell. hombre When predicaba, that man was preaching, aquella gente sentía una necesidad por arrepentirse. those people felt an urgency to Y repent. empezó a llegar miles y miles y miles de And personas thousands of people started to arrive a entregarse al Señor Jesucristo. to surrender to Christ. Eso es avivamiento. That is a revival. Diga, eso es avivamiento. I said that is a revival. Pero número 3, But number three está el avivamiento de Gales is the revival of Wales en 1904. in 1904 ¿Sabe? En un pequeño país del Reino Unido in a small country called United Kingdom llamado Gales, called Wales. un joven minero A minor young man llamado Evan Roberts called Evan Roberts. pasó 11 años orando. He spent 11 years praying. Imagínese, Imagine orar por 11 años seguidos. praying 11 years straight. Y su oración era una sola. And his prayer was one thing. Su oración era esta: His prayer was this: Señor, dóblame. Lord, bend me. Señor, dóblame. Lord, bend me. Ahora, cuando él oraba de esta manera, When he prayed like this, básicamente le estaba diciendo al he Señor: was basically telling the Lord, quítame el orgullo, take away my pride, hazme humilde. make me humble. Y cuando este hombre siguió orando por años And when this man continued to pray for years con esa misma oración, with that same prayer, pero un día, but hermano, one day, church, el avivamiento estalló. the revival exploded. Vino una invasión de la gloria de Dios An invasion of God's glory came tan fuerte
fuerte It was so strong que se sentía en los lugares públicos, that it was felt in public places, en las minas y hasta en los trenes. in the mines, and on the trains. Y lo más tremendo And the most tremendous thing es is que en aquella ciudad, that in that city, estoy hablando de una ciudad, I'm speaking about a city, cerraron los bares, they closed the bars, cerraron los lugares de they prostitución. closed the places of prostitution. Es más, los policías no sabían qué hacer. In fact, the police did not know what to do. No tenían trabajo. They didn't have any more work. Porque se dice que el pecado le daba asco a la gente. It was said that sin would gross people out. My God, yo no sé si alguien vino. I don't know if someone's here. Ahora, número 4, Now, number 4, creo que todos hemos escuchado acerca de este avivamiento. I believe all of us have heard about this revival. Pero está el avivamiento de la calle Azusa, It's a revival of Azusa Street en 1906. in 1906. Creo que es uno de los avivamientos más famosos. It's one of the most famous revivals. Ocurrió en Los Ángeles, It California, happened in Los Angeles, California, con un hombre llamado William Seymour. with a man called William Seymour. ¿Sabe que ese hombre era hijo de esclavos Did you know that man was a son of slaves y estaba ciego de un ojo? and he was blind on one eye? Pero aquel hombre era tan humilde But that man was so humble que dice la historia that the story says que predicaba en sí, oraba y predicaba that he would pray and preach con su cabeza adentro de una caja. with his head inside of a box. Imagínese llegar al servicio Imagine to come to the service y que esté un hombre predicando and there's a man preaching con una caja. with a box on his head. Ahora, él lo hacía Now he would do this porque no quería robarle la gloria a Dios. because he didn't want to steal the glory from God. Él no se subía para que la gente lo viera a él. He wouldn't go up so that people can see him. Él se subía a predicar para que la gente mirara a Dios. He would go up and preach so people can see God. Y se ponía una And he would una put caja. he would put a box on his head. ¿Alguien puede imaginar eso? Can someone imagine that? Se ponía una caja, He would put a box on his head, pero empezó a pasar algo. but something started to happen. Que los vecinos That the neighbors en aquel lugar donde in predicaba that place where he was preaching, empezaron a mirar que se estaba quemando. they started seeing fire. Había una llama en el techo There's a fire on the roof. y la gente le llamaba a los bomberos And people will call the firemen porque había una llama literal en el techo. because there was literally fire on the roof. Ahora, eso llamó la atención de la Now gente that captured people's y attention, la gente empezó a llegar a aquel lugar. and people started to arrive. Se dice que las sanidades eran It is instantáneas. said that healings were instantaneous. En sí, creo que se rompió esa barrera racial. That racial barrier was broken. Y en ese avivamiento, And in that revival, la iglesia experimentó una vez más the church experimented once more los dones del Espíritu Santo. the gifts of the Holy Spirit. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Ahora, número 5. Now, number 5, Este me llamó mucho la atención. this captured my attention. Pero es el avivamiento de las Islas Hébridas. It is a revival of the Hebrides Islands En 1949. in the year 1949. Se dice que en el norte It is said that in the north del Reino Unido, of the United Kingdom, este avivamiento no fue provocado por hombres famosos, this revival wasn't provoked by famous men, sino por dos ancianitas but by 2 elder ladies que estaban ciegas, that were blind. pero se metieron en oración. But they went into prayer, Y desde su cama oraban. and from their bed they would pray. Y estuvieron orando y orando y And they orando. were praying and praying. Pero un día, hermano, But one day, church, la respuesta fue tan poderosa the answer was so powerful que la gloria de Dios cayó en aquel lugar. that God's glory came upon that place. Ahora escuche esto. Now listen carefully. La gloria de Dios God's glory cayó a las 3 de la mañana. fell at 3 in the morning. Y cuando cayó a las 3 de la And when mañana, it fell at that time, la gente se despertaba en sus casas people would wake up in their homes y sentían una urgencia and they felt an urgency por llegar a la casa de Dios. to go to church. No era gente que les había predicado nadie. It was people that no one preached to them No había before. Facebook, There was no Facebook. no había internet. There was no internet. Nadie les había ido a tocar la puerta. Nobody had gone to knock on their Solamente door. se levantaban They just woke up porque la gloria de because Dios God's glory había invadido toda una ciudad. had invaded a whole city. My God, ¿alguien puede imaginarse eso? Can someone imagine that? Yo estaba estudiando este I avivamiento was studying this revival, y me llamó la atención porque la gente antes de llegar a la and iglesia it captured my attention that people before they arrived se to church, tiraban en las calles they would go on the streets y le decían, Señor, perdónanos, and they would tell the Lord, forgive us, y se entregaban a Cristo. and they would surrender to Christ. Ahora, número 6 Now, number 6 es el avivamiento de Indonesia is a revival in Indonesia en 1965. in the year 1965. ¿Sabe? Ese avivamiento Did you know that revival
fue muy It tremendo. was very tremendous. Fue provocado por un joven. It was provoked by a young man. Dije, fue provocado por un joven I said it was provoked by a young llamado man Jenny. called Henny. Y aquel hombre And that man, no era ni cristiano, he wasn't a Christian, pero tuvo una visión but he had a vision donde el Señor lo lleva a arrepentirse. where the Lord takes him to repentance. Él confiesa sus He pecados confesses his sins y quemó sus amuletos de brujería. and he burned his amulets of Ahora, witchcraft. después de eso, Now, after that, los jóvenes en la ciudad se empezaron a activar the youth in the city started to get activated. y vino una gloria tan poderosa sobre los And a jóvenes powerful glory came upon the youth. que empezaron a salir a predicar por todos lados. It started to preach in all places. Dice la historia The story says que aquellos hombres, that those men, aquellos jóvenes those young men que vieron esa gloria, ese mover, that saw that movement of God's glory, dice que tenían que viajar a otros pueblos a predicar. they said they had to travel to other towns to preach. Pero en ocasiones los ríos crecían tanto In occasions, the rivers would get really high, que no había puentes. that there was no bridges. Y dice que aquellos hombres And it said that those men, caminaban por las aguas. they would walk through the waters. Yo sé que alguien no me va a creer. I know someone's not going to believe me. Yo sí creo la palabra. I believe the word. Jesús caminó sobre las aguas. Jesus walked upon the Y waters. él dijo que mayores cosas haríamos en su He said we nombre. will do greater things in his name. Aquellos jóvenes Those young men, caminaban sobre los ríos they walked upon the rivers para llegar a otros so they lugares can reach other places a predicar la to palabra. preach the gospel. Ahora, no solo eso, Not only that, me llamó la atención it captured my attention que en las noches, cuando andaban viajando that in the nighttime when they would travel a oscuras, in the darkness, dice que las manos les and brillaban it said that their hands were so y bright, con las manos alumbraban el and camino. with their hands they would light up the way. Dice la historia The story is said que hay más de 30,000 sanidades registradas. that there are more than 30,000 Por healings aquellos registered jóvenes. through those young men. My God, my God. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Entonces, yo me hago esta pregunta. So I asked myself this question. ¿Qué es un verdadero avivamiento? What is a real revival? Traté de poner algunas definiciones, I try to put some definitions, pero en mi opinión but in my opinion, es la densidad de su presencia. it's the density of his presence. Es cuando la presencia de Is Dios when God's presence se hace tan real, becomes so real, tan tangible so tangible, y tan densa and so dense en la atmósfera in the atmosphere que todo mundo, that everyone, creyente o no creyente, believers or non-believers, puede sentirla y ser can transformados. feel it and be transformed. My God, my God, my God. Es un derramar del Espíritu Santo. It's a pour out of the Holy Spirit. Es Dios llenando a su iglesia de su poder It's God filling the church of his power para hacer en un día to do in one day lo que la iglesia no puede hacer en un año. what the church can't do in a year. Es volver a la Biblia. It's to go back to the Bible. Es dejar de jugar a la It's to iglesita stop playing church, para demostrar que nuestro Dios es real to show that our God is real y que Él está vivo hoy. and that he is alive today. Es un arrepentimiento radical. It's a radical repentance. Es cuando la santidad de Dios It's when God's holiness es tan fuerte en un lugar is so strong in a place que nos hace detestar el that pecado. we don't want to sin anymore. Es una interrupción divina. It's a divine interruption. Es Dios rompiendo nuestra rutina It's God breaking our routine y tomando el control total. and taking total control. En pocas palabras, hermano, In few words, church, un verdadero avivamiento a true revival es cuando Dios interrumpe nuestra rutina is when God interrupts our routine y se hace tan real and he's so real que todo cambia. that everything changes. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Ahora le voy a decir esto. I'm going to say this. Yo creo I believe que hoy that today, nosotros, us, no voy a hablar de alguien más, I'm nosotros, not going to speak about anybody else, just us, la iglesia acá, the church here. yo creo que nos hemos conformado con migajas I believe we got comfortable with crumbs, espirituales. spiritual ones. Nos hemos conformado con algo rutinario, We become comfortable with a routine, con apatía, with apathy. cuando Dios tiene una gloria muy grande, While hermano. God has a great glory. Dije, cuando Dios tiene algo tan grande para I darnos, said when God has something so big cuando to la give gloria us, de Dios está disponible para when nosotros. God's glory is available for all Pero of ¿sabe us. qué se necesita? But you know what we need? Se necesita hambre de We Dios. need hunger for God. Dije, se necesita tener hambre por Dios. We need to have hunger for God. ¿Alguien dice amén? Is someone here? ¿Alguien dice amén? Is someone here?
Ahora, yo estaba leyendo acerca de los avivamientos I was reading about the revivals, y me hacía yo esta pregunta. and I asked myself this question. Y decía, ¿realmente And I asked myself, truly, hemos experimentado have we experimented avivamiento? a revival? Y en mi opinión es no, In my opinion, it's no. la verdad. True. Quisiera decirle, sí, estamos viviendo el mayor avivamiento, pero no. I would like to say we're living a great revival, but no, we're not. Ahora, no me malinterprete. Now, don't misinterpret. Hemos tenido servicios gloriosos acá. We've had glorious services. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? How many of you have felt God's presence? Dios se ha movido en esta iglesia. God has moved in this church. Hemos visto We've milagros, seen miracles. hemos visto We've sanidades, seen healings. hemos visto cosas We've sobrenaturales, seen supernatural things. pero no es nada But it's nothing para lo que Dios puede hacer en este to lugar. what God can do here. Dije, no es I nada said it's nothing para compared lo que Dios puede hacer en este lugar. to what God can do in this place. ¿Alguien puede decir amén a Can eso? someone say amen to that? Yo creo que la iglesia I believe that the church debe dejar de must conformarse stop being con conformist migajas with espirituales. spiritual crumbs. No es suficiente, hermano, It is not enough, church, venir a la iglesia, to come to church, entrar de una manera to come in as one y way salir exactamente de la misma manera. and leave the same way we came in. Yo creo que la iglesia I believe the church necesita empezar a clamar needs to start to cry por out un avivamiento for verdadero, a true revival, por la gloria de for Dios, God's glory, por la presencia de for Dios. God's presence. No podemos We conformarnos cannot be conformists con venir a la by iglesia, coming to church cantar 2, 3, 4 to coritos, sing 2 or 3 songs irnos a lo and mismo. go back to the same thing. Necesitamos un avivamiento We de need a verdad. true revival. Necesitamos que esa gloria We need that God's glory sea tan densa, is so dense, sea tan is palpable, so tangible, que todos los que estemos aquí that everyone that is in this place podamos experimentar un cambio hasta de can carácter. experience a change even in our ¿Cuántos character. dicen amén a How eso? many say amen to that? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora, quiero hablarle I want to speak así rapiditamente. quickly Solamente aquellos, only to those, porque no son todos, because it's not everyone, pero quiero hablarle a aquella gente but I want to speak to those people que ya está cansada de lo mismo. that are tired of the same thing. Mire, 2, 3 nomás. Yo le 2, dije. 3, I told you. Quiero hablarle a esa gente que ya está cansada de la misma I cosa, want to speak to those that are tired of the same de thing, los mismos of the cantos, same song, del mismo nivel de of the same presencia, level of presence, del mismo nivel de of the same revelación. level of revelation. Yo creo que hay gente que dice hay algo I más. believe there's people that say there is more. Cuando usted lee la Biblia, When you read the Bible, especialmente el libro de los Hechos, especially in the book of usted Acts, dice esto no es lo que dice you ahí. say this is not what it says there. Hay algo más de parte de Dios. There's more from Dios God. tiene cosas más grandes para God has nosotros. greater things for us. Necesitamos buscarlas. We need to seek them. Y si nos unimos en esta And mañana if we unite this y le morning pedimos al and Señor we ask the Lord que queremos ver su gloria that we want to see His y que glory, queremos desatar un verdadero we want to have avivamiento, a true revival yo be creo que released, nuestro Dios está en el cielo I believe our God is escuchando in heaven y Él listening va a to us, mandar and un He's going to avivamiento send verdadero a true revival sobre nuestra ciudad. upon our city. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? My God, my God. No sé, hermano, pero I don't know, church, nos hemos conformado con tan poquito. but we've been conformist with so little. Nos hemos conformado con temblar. We've gotten comfortable by shaking. Nos hemos conformado con caernos. We've gotten comfortable by falling. Nos hemos conformado con derramar 3 We've lágrimas gotten en el comfortable altar. by shedding 2, 3 tears in the altar. Hermano, hay algo más de parte de Church, Dios. there's more from God. La gloria de Dios no tiene límites. God's glory is unlimited. Dije, la gloria de Dios no tiene I límites. said God's glory is Pero unlimited. necesitamos un pueblo entendido But we need a church that que understands, diga, necesitamos algo más. that knows that we need something more. Necesitamos un avivamiento de That we need a verdad. true revival. Necesitamos un avivamiento verdadero. We need a true revival. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to that? ¿Habrá alguien en este lugar que desee un verdadero Is there avivamiento? someone here that desires a true revival? Dije, ¿habrá alguien en este lugar que I desee said, un verdadero avivamiento? Is there someone here that desires a true Vamos, si es revival? usted, póngase en sus pies. If it's you, stand on your feet.